de acuerdo a la complejidad que tienen, ¿sí? Entonces, el primero de la capacidad es el último problema, si no estoy mal, o el problema 10, perdón, de su laboratorio, por si lo quieren revisar. Es la empresa desinfectante El Sol. Yo creo que ahí se ve un poquito más pequeño, vamos a ver, ahí está mejor. Entonces, la empresa desinfectante El Sol necesita que la máquina empacadora de bolsas de polipropileno para empacar cubra una demanda total del producto. El principal reto que afronta la maquinaria o la máquina empacadora es que actualmente tiene una capacidad máxima de envasado de 25,000 bolsas. Algo que deben recordar es que todos los ejercicios pues tienen datos que no sirven y datos que no nos van a servir para nada, ¿verdad? Entonces, es importante ir seleccionando esos datos. Entonces, aquí nos habla de la capacidad máxima de la maquinaria. Ese es un dato que nos va a servir. Entonces, tenemos 25,000 bolsas, ¿verdad? El administrador de operaciones, debido a la demanda del producto, se ve en la necesidad de trabajar las 24 horas del día, produciendo en promedio 23,750 bolsas. Esas 23,750 bolsas sería la producción que la empresa tiene. Y debido a la necesidad, dice que determinaron ese número, lo podríamos tomar como la capacidad efectiva, ¿sí? ¿A qué viene esto? A la demanda que tiene la empresa. Entonces se hacen los cálculos, y ya vieron ustedes lo del plan agregado, pues se hace el plan y se tiene ahí que hay que producir solo 23,750 bolsas. Luego nos menciona que por recomendaciones del fabricante de la máquina, esta debería de trabajar con un colchón de capacidad del 10%. El fabricante, pues él conoce la maquinaria, sabe cuáles son las necesidades de esta y por lo tanto propone ese colchón. Luego menciona que para contar con el tiempo para abastecer, sí, es el 10% para contar el tiempo, esto les va a servir para el análisis, para qué sirve ese colchón, ¿verdad? Tiempo para abastecer pedidos extraordinarios, realizar mantenimiento, prever desabastos de materiales, garantizar la calidad del envasado. Las necesidades del mercado se han incrementado y en el 2022, debido a la pandemia por COVID, existe la necesidad de producir y entregar un total estimado de 40,000 bolsas por hora, que esa sería nuestra demanda por nuestra producción esperada, como ustedes lo quisieran llamar. ¿Sí? Como esperamos producir esto para poder cubrir todo el requerimiento de los clientes. Entonces es de 40,000 bolsas. Lick, perdone, muy buena tarde. ¿No puede agrandarlo un poquito? Ahí estamos, gracias. Ya sabía que me iba a decir. Sí, eso estaba viendo, verificando qué tamaño se les veía a ustedes la información. Igualmente, no sé, ¿dónde está? Si les van a compartir la grabación, les puedo compartir el documento también para que lo tengan ahí y lo revisen, ¿no? Entonces, muchas gracias, Lick. Ok, tenemos esos datos principalmente y nos preguntan, ¿cuál es la cantidad de máquinas que debería de tener la planta para producir o para cumplir esa producción? Tomando en consideración el colchón de capacidad recomendado por el fabricante. Se debe tener presente y tomar en cuenta en los cálculos matemáticos que en el empacado se produce una merma y o desperdicio del 2%. Entonces aquí nos están dando una información más. Sí, además de los datos que tenemos arriba, nos están dando la merma. Que la merma es normal en todo proceso, entonces hay que considerarlo. 2%. Entonces, para saber la cantidad de máquinas tenemos que hacer varios procesos antes de determinar el número. Porque estamos considerando que tenemos un colchón de capacidad que el fabricante nos recomendó y que hay que cubrir,
y tenemos un desperdicio del 2%. ¿Sí? Entonces, la cantidad de máquinas la vamos a utilizar con una fórmula, la fórmula de la utilización. Creo que esa ustedes se recuerdan bastante bien, ¿verdad? Pero es utilización es igual a la producción dividido la capacidad, ¿verdad? Entonces, solo para que se vea bien, se entienda bien. Para esta producción sería nuestra producción esperada o nuestra demanda más ese desperdicio. Necesito hacer de más, porque si ya sé que durante el proceso se va a perder, si hago justo, entonces no voy a poder cubrir la demanda. Entonces necesitamos calcular ese más para tener el valor de la producción. Y en la capacidad necesitamos considerar el colchón de capacidad que nos está dando o recomendando el fabricante, ¿verdad? Entonces, para obtener la producción, vamos a tomar nuestra demanda y le vamos a aplicar la fórmula de la merma. Si alguien se recuerda, sería acá la demanda o la producción que se espera obtener o la cantidad de productos que queremos producir. Y esto va dividido en 1 menos el porcentaje de merma. ¿Sí? Les voy a agregar aquí una celda para que miren más bonito. Entonces, la demanda es 40,000 y 1 menos 0.02, ¿verdad? Vamos a empezar aquí, si quieres. Perdón, me olvidó que la hoja de cálculo me toma la coma como punto decimal. Ahí está. Esperamos con el proceso y cuando lo estén realizando luego, no se pierda. Vamos a trabajar con números enteros, ¿verdad? Aunque si dejan en sus resultados cuando estén elaborando su examen los decimales, pues no hay ningún problema. Siempre tenemos en la resolución las dos respuestas. Entonces dice que tenemos que hacer 40,816 unidades. Esa sería nuestra producción. Todavía no es nuestra respuesta, queremos saber la cantidad de máquinas. Una pausa ahí. Si yo les pregunto en este momento, entonces, ¿cuántas son las unidades que se van a desperdiciar? ¿Cuál es la respuesta? Si no quieren hablar, está el chat también. Las 816, licenciada. 816. Se los digo porque tanto les pueden preguntar cuál es la demanda total con la merma incluida o cuál es el porcentaje, el número de unidades que se desperdician, ¿verdad? Entonces, para que tengamos los dos valores ahí en cuenta, que los dos son posibles respuestas. Entonces, ya tenemos esta parte de la fórmula. Nos hace falta la capacidad. Y entonces, para la capacidad, tenemos que tenemos una capacidad máxima de 25,000 y nuestro fabricante nos ha recomendado trabajar sobre el 10%. Entonces, aquí vendría a ser 25,000 por el 10%. Esto sería el tamaño del colchón, ¿sí? Entonces, para obtener nuestra capacidad, sería nuevamente los 25,000 menos
nuestro colchón que acabamos de calcular. Y esta sería nuestra nueva capacidad. Entonces, saqué el colchón primero y luego se lo resté para tener entonces el número de unidades que ahora sí voy a poder realizar con esa máquina. Esto es lo ideal, ¿verdad? Entonces, esta vendría a ser nuestra nueva capacidad efectiva. ¿Ok? Porque recuérdense que aquí teníamos esta cantidad que estaba determinada por las necesidades de producción, pero en este caso, considerando el colchón, vamos a tener 22.500 y va a ser nuestra nueva capacidad efectiva. Y para esta fórmula la vamos a utilizar como nuestra única capacidad porque no podemos tomar los 25.000, ¿verdad? Ya que estamos siguiendo la recomendación. Entonces, voy a agregar más filas. Ahora sí ya podemos hacer esto para determinar el número de máquinas. Licta, ¿Manda? disculpe, fíjese que tuve inconveniente con mi señal un poquito, entonces ya no escuché mucho cuando hizo el procedimiento de la capacidad. ¿Será que me lo puede repetir rapidito? Ok, la capacidad lo que tomamos fue la capacidad máxima y lo multiplicamos por el colchón que nos recomienda el fabricante, que es del 10%. Eso nos da 2.500 unidades de colchón, ¿verdad? Entonces, a los 25.000 les restamos esas 2.500 unidades para tener nuestra nueva capacidad, que es 22.500. Ah, muchas gracias, licenciada. Ok. Entonces, ya tenemos cómo considerar cuántas máquinas necesitamos. Tenemos nuestra producción esperada considerando el desperdicio y nuestra capacidad considerando el colchón. ¿Cuál es la respuesta entonces? Si tenemos un 81, entonces son 2 máquinas, ¿verdad? Esta es la respuesta de esa pregunta. 2 porque no podemos poner 1.81 de máquina, ¿verdad? Pero se recuerdan, dejan el resultado con los decimales y escriben a la par el resultado entero, ¿verdad? Considerando la maquinaria aquí, no importa que nos hubiera dado 1.10, es 2 máquinas. Porque si ponemos solo una, respetando la ley de los decimales y aproximación, lo que va a pasar es que no nos va a alcanzar esa una para cubrir, ¿verdad? Entonces hay que poner 2. Con esta primera pregunta, ¿hay alguna duda? Lick, disculpe, ¿qué pasa si no dan la merma? Es otra fórmula, ¿verdad? Si no dan merma, si fuera solo la cantidad completa de la que tenemos que hacer, entonces no hacemos la primera parte. Sigue con la misma, o sea, seguimos, por ejemplo, empezamos con la capacidad. Sí, ajá, con la capacidad, porque ya no vamos a hacer el paso de la producción, ¿verdad? Porque ya la tenemos. Excelente, licenciada, gracias. ¿Ok? Pablo creo que también iba a preguntar algo. No, licenciada, todo claro. Gracias. Ok. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la tasa de utilización de la capacidad? La verdad es que esta la podríamos responder casi sin hacer cálculos. Si mi colchón es el 10% y lo estoy respetando, significa que estoy trabajando con el sobrante, ¿verdad? Pero, como hay que dejar el procedimiento, para la utilización de la capacidad, vamos a poner lo que vamos a hacer realmente, que ahora, ¿verdad? Con esta nueva capacidad que estamos considerando, versus lo que podíamos hacer antes, o sea, los 25.000. O sea, lo que vamos a hacer, la nueva capacidad dividido la capacidad anterior, la capacidad máxima. Creo que ya saben cuál es el resultado, ¿verdad? O sea, 90%. Esa es la respuesta.
Podrían hacerlo, por ejemplo, me van a decir ustedes, entonces, ¿para qué nos sirve ese 23.750? Podrían hacer una comparación también con eso, ¿verdad? De qué era lo que se estaba utilizando, o sea, lo que vamos a utilizar ahora, 22.500, versus los 23.750 para ver en cuánto está la utilización en ese momento. Pero lo conveniente sería con la capacidad máxima, porque es lo que podemos hacer. Y esto lo que vamos a hacer actualmente, respetando ese colchón. Tasa de utilización de la maquinaria. La utilización de la maquinaria es mucho más fácil todavía. Y viene a lo mismo del anterior, lo que vamos a realmente utilizar versus lo que tenemos o podemos utilizar. Entonces, lo que vamos a realmente utilizar es el 1.81 de máquina. Versus lo que tenemos dos máquinas. Entonces, ¿cuál es la tasa de utilización de la maquinaria que tenemos actualmente? %91. ¿Sí? Es realmente lo que se va a utilizar de la maquinaria. Y consta que ese 91% es sobre la maquinaria que ya se está considerando el colchón, ¿verdad? ¿A cuánto asciende la cantidad de colchón de la capacidad de bolsas empacadas? Eso ya lo hicimos. Perdón. Aquí. Literalmente solo estoy copiando. Licenciada, perdón, en la utilización de la maquinaria, ¿por qué fue que se dividió por la cantidad de 2? Porque tenemos dos máquinas. Pero de las dos máquinas lo que voy a utilizar realmente es el 1.81 de la máquina. Ah, ok, muchas gracias. Así como lo ven, no tiene mucho sentido, pero por ejemplo, si el resultado hubiera sido 1.10, entonces 1.10 dividido 2, ahí sí nos da un porcentaje menor, ¿verdad? Y entonces ahí sí tiene sentido evaluar la utilización de la maquinaria. Pero ahorita sí se va, digamos que va a tener un buen uso. Recuerden acá que este es el momento en donde hacemos el análisis. El análisis es extra importante. A veces no le dan la importancia que merece y lo dejan de lado, no lo realizan. Pero se los dije a mis alumnos y se los digo a los demás, a veces es lo que más punteo tiene. Entonces, sí revisamos el procedimiento, revisamos los análisis, que tenga coherencia lo que están colocando, ¿verdad? Entonces, no lo vayan a obviar. Ahora, con respecto a la información que tenemos acá, importante agregar en el análisis todos los resultados que están obteniendo. Si esto es bueno o no es bueno, por ejemplo, el porcentaje de utilización de la capacidad y la maquinaria. Tienen de tomar de referencia el 80%, que es de ahí para arriba aceptable, de ahí para abajo no. Y también recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué se le recomienda hacer aquí al fabricante? Puede ser que lo tengamos así, pero les pregunto, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si nos dan ya la capacidad, pero no nos dan el porcentaje para el colchón? O sea, nos dan la capacidad máxima y nos dan la capacidad considerando el colchón. Es decir, según este ejemplo, nos darían los 25.000 y nos dan los 22.500, pero no nos dicen cuál es el porcentaje. ¿Qué hay que hacer entonces para obtener el colchón? Lo que hicieron, lo que está aquí, ¿verdad? Hacen la tasa de utilización, es el 90%, el colchón va a ser el complemento hasta llegar a 100. Entonces, en este caso, 10%. ¿Sí? Solo se resta. También. O puede tomar el número de unidades de colchón y dividirlas dentro de la capacidad máxima.
Cualquiera de esas, ¿no? Hay diferentes formas para obtenerlo y al final les va a dar la misma respuesta. Algo que quisieran preguntar, capacidad es bastante fácil, ¿verdad? Si ustedes lo ven así, solo digamos que la complejidad está en saber discriminar la información. Entonces, eso es lo que tienen que considerar. Pero de ahí no hay ninguna complicación. Creo que el plan agregado vendría a ser lo que más les da como preocupación. O cómo se sienten con ese tema. Voy a trabajar con el ejercicio 2 de laboratorio. Perdón, el ejercicio 1, que está numerado, como 6 para algunos. Laboratorio 2, ejercicio 1, el primero de 6 meses. Por lo corto que es, pero en realidad los dos tienen como la misma dinámica, ¿verdad? Entonces, da totalmente el mismo resultado. ¿Qué ejercicio dijo, licenciada? El primero, del laboratorio 2. Gracias. El de la fábrica de pantalones. Ah, sí, gracias. Fábrica de pantalones nos dice que preparan los pronósticos mensuales, ¿verdad? Para una familia de productos y quieren que evaluemos y realicemos el plan de producción para el periodo de julio a diciembre del año 2022. Entonces, se debe considerar la información siguiente, que nos dan la demanda en unidades con los meses. ¿Está? Aquí es importante que consideremos que, esperen ustedes, la voy a copiar porque como tienen las comas me lo cambia un poquito. Solo déjenme que lo copie y les regreso el tamaño. 2550, 2950, 2900, 3750, 3050, 4200. Ahí está. Entonces, nos menciona que se elabora semanalmente de lunes a viernes en jornada de 8 horas diarias. Esto es importante porque vamos a contar días solo de lunes a viernes, ¿verdad? Debe calcular los días hábiles de acuerdo a los asuetos. Entonces, se consideran solo los movimientos que la ley diga acerca de los asuetos. Y aparte, que la fábrica tiene como política no trabajar los días miércoles santo, 24 y 31 de diciembre. Eso es importante considerarlo porque no todas las fábricas o todas las empresas van a tener las mismas políticas, ¿verdad? Algunas van a tener más días de descanso y otras no. Entonces, vamos a contar los días respecto a las políticas de la empresa. Luego, menciona que la planta tiene una capacidad disponible de producción de 154 unidades por día. Creo que voy a colocar acá la capacidad. 154 unidades por día. Luego nos menciona que en la bodega del producto terminado el gerente de producción considera tener 100 unidades, entonces si hay inventario, esto vendría a ser del mes anterior al periodo, o sea, el mes de junio, y justo acá donde está el inventario final, yo voy a colocar esas 100 unidades. Luego nos menciona los costos. Vamos a ir colocando los costos de una vez. Aquí puse para costear. Si dijera de lunes a sábado, tendría que depender porque de repente es sábado el día completo también. Porque entonces, si solo fueran esas 4 horas, tendríamos que medir el tiempo por horas. Lo cual es una complicación que no creo que les vayan a dar. O les dan el día completo del sábado, o no se los dan. En la vida real tendrían que hacerlo ustedes por hora. Entonces nos dice costo de costo de mantener el inventario es de 5. Luego nos dice el costo de mano de obra por unidades de 12. El costo de mano subcontratada es de 30.
Costo de contratar es de 150. Costo de despedir es de 275. Perdón, solo quiero revisar algo que acabo de darme cuenta de que no vi. Solo escuchan mi voz, ¿verdad? No se ve ruido de fondo. No le No, Ruido. Es que no estaba segura si tenía activado, no oyeran el ruido de fondo, porque sí tengo bastante ruido de fondo acá. Está. Costo de tiempo extra, no nos lo dice el ejercicio, pero sabemos que de acuerdo a la ley, las horas extras simples por lo menos se pagan a 1.5, ¿verdad? 12 por 1.5, o sea, el 50%. 18, creo. Sí, así es. Entonces, para que lo pongamos de una vez. Entonces, solo vamos a darle formato a esto a ustedes para que todo se vea bonito. Licta, perdone que no comprendo esta parte. Si está .5, ¿por qué 18? Es el 50% más. O sea, 12 por .5, 6. 6 más 12, 18. O 12 por 1.5, de una vez le sale. ¿Sí? ¿Pero dónde será que puedes regresar a la tablita anterior? No sé quién me habló, pero se ve bien bajito, que si me podía pasar a lo anterior. Sí, a la tablita anterior. Esa. Aquí. Gracias, Lick. Ok. Ahí estamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Días. Días de producción. Los días útiles de cada uno de los meses. Creo que ustedes para este momento en el laboratorio ya hicieron todo el año, ¿verdad? Entonces, ya podrían utilizar esos días, no necesitan volverlos a calcular, ya saben. A menos que el examen tuviera, por ejemplo, un día más de trabajo, por el día sábado, entonces sí tendríamos que estarlo calculando. Pero de lo contrario, pues tenemos los mismos días. Entonces, ténganlos a la mano para no tener que... Licenciada, disculpe, aquí nos podrían poner, digamos, no de este año, no que del año anterior, o no podría suceder eso en el examen. Podría ser, pero nos tendrían que dar, no creo que les vayan a dar del año siguiente, tendría que ser, el anterior no creo. O si fuera del año anterior, tendrían que buscar el acuerdo del año pasado, entonces. Pero no creo que les pongan esa complicación, no sé. Claro que cuando digo no creo, yo ya sé que les van a poner, pero no les voy a decir, ¿verdad? Gracias, Silita. Claro que no. Ya este año. 20 días útiles, 22, 21, 20, 21 y 22. ¿Sí? Total de 126 días. Licta, ahí tengo yo una pregunta que me ha tenido en pena toda esta semana. Dígame. ¿Por qué da 20 si al ver el calendario en enero da 21 días? Porque estamos en julio. Perdón. No tengan pena. No tenga pena. Pero en enero, ¿de qué mes? ¿De este año? Porque el enero de este año también lo tenían. Sí, está bien, Lick, está bien. Ok. Sí, enero de este año tiene 21 días. Esto lo tienen introvertidos. No, estoy haciendo el primero, ahí de acuerdo. Entonces, ya tenemos acá la información, la base para nuestro cálculo. Recuérdense que es importante tener la suma de la demanda. Son 19.400 unidades. Y nos dice el laboratorio, entonces, elabore un plan 1 de producción trabajando a la capacidad disponible. Es importante también identificar nuestros planes, ¿verdad? Entonces, plan 1 es una tasa de producción nivelada
Nivelada se llama cuando todos los meses vamos a hacer la misma cantidad diaria. Y es nivelada a la capacidad. En este caso son 154 unidades por día. Y no vamos a tener nada más que hacer eso, ¿verdad? No hay despidos, no hay nada, no nos menciona el complemento de la estrategia como tal. Solo dice trabaja la capacidad disponible. Requerimientos diarios. ¿Cómo los vamos a obtener? Tomamos nuestra demanda y la dividimos dentro de nuestros días útiles. Y estos los aproximamos con la ley de aproximación. Punto 5 para arriba el siguiente, punto 4 para abajo se queda en el entero que nos dio. Tasa diaria de producción. Entonces, esa es la que nos va a dictar el ejercicio. Entonces, va a depender de lo que nos digan. Permítame 2 segundos. Gracias. Entonces, esta que nos dice que esa es la capacidad disponible, 154 unidades todos los meses, todos los días. Producción mensual, tomo la tasa diaria de producción por días útiles. ¿Alguien levantó la mano o no? ¿Sí, María? Sí, ¿cómo sabemos que siempre va a ser, si va a ser diferente ahí en la tasa diaria de producción? La tasa diaria de producción es diferente, porque va a ser de acuerdo a lo que le dice el plan. Por ejemplo, el plan le puede decir que hágalo a la capacidad, hágalo al requerimiento más bajo, o sea, 128, hágalo al requerimiento más alto, o sea, 191, hágalo en una tasa de tanto, ¿verdad? ¿Qué les digo? 70 unidades diarias, por ejemplo, o siga los requerimientos de la demanda. Entonces, esa es esa columna es la más importante, porque si esta tiene un error, todo el plan es erróneo. Entonces, su tasa diaria de producción nos la dice el planteamiento y tenemos que seguirla justo como nos la dice, porque de eso va a depender el éxito del resto del plan. Gracias, Lick. Bueno. Entonces, tenemos una producción mensual. ¿Sí, César? Licenciada, perdone, cuando hay varias tasas diferentes en esa columna, solo se saca un promedio o algo así. Para hacer el cálculo de la utilización, sí, pero para hacer las diferentes tasas, o sea, la tasa de producción responde a lo que dice el ejercicio. Entonces, si nos dice, siguiendo la demanda, va a haber diferentes tasas, pero no tiene que ser promedio para el plan, solo para el espacio donde tenemos los costos. Gracias, licenciada. Ok. Entonces, ya tenemos la producción mensual. Cambio de alimentario. ¿Cómo vamos a hacer el cambio de alimentario? Tomamos la producción mensual y le restamos la demanda. No al revés. Producción menos demanda. ¿Sí? El inventario final. Tomamos el inventario que tenemos del periodo anterior. Puede o no puede que haya. Si no hay, de cero, ¿verdad? Entonces, y le vamos a sumar el cambio del inventario. Ahora. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo sacó los 30.080? ¿Cuál es 30.080? ¿De la producción mensual? Los 3.080. Sí, perdone. Ok. Tasa diaria de producción por días útiles. Gracias. Ok. Entonces, en el inventario final, para la sumatoria del inventario, por favor, no se les vaya a olvidar. Primero, solo van a considerar los inventarios del periodo. O sea, ese 100 que están ahí arribita, esos ya están dentro de esos 630, no los vayan a sumar. Y segundo, solo valores positivos. En este caso, como todos los tengo positivos, todos los voy a sumar. Pero si me aparece un negativo por ahí, es como que estuviera en cero, no lo sumo. ¿Ok?
Ligda, disculpe, ¿cómo fue que sacó el inventario final? ¿Estos 100? ¿O la columna? No, la columna. Ok. Para la primera tomo los 100 y le sumo el cambio de inventario. Eso me da 630. Esos 630 le sumo los 438 del cambio de inventario del mes de agosto. Me da los 1068. A eso le sumo los 334 del mes de septiembre, me da los 1402. A eso le sumo los menos 670 de octubre, me da 732, más 184 de noviembre, más 116, más menos 812, me da 104. Gracias, Ligda. ¿Ok? Producción acumulada. Producción acumulada, nuevamente considero estos 100 que tengo en el inventario y le voy a sumar la producción del mes de julio. A ese resultado le sumo la producción del mes de agosto. A ese resultado la producción del mes de septiembre, octubre, noviembre y así sucesivamente. 19.404 más los 100 del inventario, 19.504. ¿Sí? Tiene que coincidirles así. Si no coincide porque cometieron algún error. Entonces pueden utilizar eso como referencia. ¿Sí? Ligda, perdone, ¿cómo dijo que hizo lo que había que hacer esa columna? 100 del inventario final más la producción mensual del primer mes, en este caso es julio. Esto me da este resultado. Luego, ese resultado por la producción mensual del siguiente mes, me da este, por la producción del siguiente mes, este, por la producción del siguiente mes, este, y así. Hasta llegar a... Clic, entonces ahí se va sumando lo que tengo en producción mensual, ¿verdad? Sí. Y en demanda acumulada, asumo que en el periodo anterior tengo un 0. Ese 0 le voy a sumar la demanda del mes, del primer mes, en este caso es julio. Me da ese valor. Luego, a ese resultado, o sea, 2.550 más la demanda de agosto, 2.950, me da 5.500. 5.500 más 2.900, 1.400. 8.400 más 3.750, 12.150. Y así sucesivamente. Tiene que quedarme justo el mismo valor que tenía yo en la sumatoria. Porque si se dan cuenta, lo único que fuimos haciendo es sumar estos valores, ¿verdad? Eso es lo que pasa en las acumuladas. Vamos sumando con los valores siguientes. Ligda, entonces, en este caso, en la demanda acumulada en julio, se toma la demanda en las unidades únicamente. Sí, los 2.550. O sea, se asume que antes tenemos 0, ¿verdad? Ok, gracias. Y ahí está nuestro plan 1. ¿Sí, Aníbal? Licenciada, una consulta, la columna cambio de inventario del mes, ¿qué significa? Solo para entender. O sea, si ustedes sacar el cálculo. Es la diferencia que va a quedar dentro de lo que se hizo y lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en julio se realizaron, por la tasa de 154 y por los días que tenemos útiles, 3.080 unidades, pero solo me demandaban o solo requería hacer 2.550. Entonces, ¿cuántas me quedan extras? ¿Verdad? ¿Cuántas se van a ir a almacenar al inventario? Gracias, licenciada. Okay. Vamos a coser. Clic, disculpe, ese 4 lo sacó de la suma de esa no, negativo. Producción mensual menos, o sea, producción mensual total menos la demanda en unidades total. Esa es la diferencia. Ah, bueno, gracias. Licenciada, una consulta, lo que es la demanda acumulada, ¿cómo lo sacó para que le diera los 2.550? Como el primero queda 0, ¿verdad? Ajá, más 2.550 de julio. 2.550. Se copian los números, ¿verdad, Ligda? Sí, por ponerle 0 más julio, le va a dar el resultado de julio, porque el 0 no tiene influencia ahí, ¿verdad? Ligda, perdón, Gracias.
Ligda, perdone, en el mes de julio, según mi almanaque, a mí me da 21 días, o tal vez no he podido leer algún dato aquí en la hoja que se me esté pasando por alto. Sí, Mario, lo que tiene es que creo que es el 30 de junio. Sí, 30 de junio. Se pasa para el 4. Ajá, el decreto se pasa para el 4. Entonces, para el 4 de julio. Entonces, ese fue el día que le descontamos. Gracias, Ligda. Ligda, buenas tardes. Oh. Sí, Yesenia. Buenas tardes. Es decir que en el cambio de inventario del mes no se suman ni se restan esas cantidades, sino que únicamente se toma la demanda de unidades con la producción mensual y se resta. Sí, lo mismo que hizo en toda la unidad, que al final esa casilla podría dejarla vacía porque ni siquiera le sirve. Ah, no, esa casilla no nos afectaría en nada, entonces. Esa no le afecta el plan. Ok, gracias, Lidia. ¿Sí, Eduardo? Licenciada, disculpe, por ejemplo, en vez de que dijera de lunes a viernes, dijera de lunes a sábado. El sábado sería día útil, aunque se trabajaran 4 horas. Es que esa es la situación, porque no va a producir la misma cantidad. ¿Y cómo se tomaría? Porque, o sea, tendría que trabajarlo en horas de producción, ya no en días. Ya no serían días útiles, sino que serían horas útiles. Y contar el total de horas mensuales. Ya, Para gracias. no considerar, porque no puede poner 20.5 o algo así. no se puede. Entonces, lo tendrían que trabajar en horas. Así que no sobreanalicen. Ese es un consejo que les dije a mis estudiantes, se los voy a decir a todos. No sobreanalicen los ejercicios, porque por sobreanalizar cometemos errores. Se los digo no como docente, sino que como estudiante que cometió ese error varias veces. ¿Sí? Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Cosiemos, pues, cosiemos. Perdone, la última. Estos 100 que aparece en inventario final, ¿de dónde salen? Disculpe. Del ejercicio. Nos dice que ¿dónde está? En la bodega de producto terminado, el gerente de producción considera tener 100 unidades al 30 de junio del 2022. Gracias. Entonces están ahí en el almacén esperando a que los usemos. Vamos al costeo. Tasa de utilización. La misma fórmula que utilizamos aquí arriba, ¿verdad? Producción dividido capacidad. Perdón. Mi scroll no está tan bueno. Sí, licenciada. Esta misma fórmula, esa la vamos a aplicar aquí. Entonces, ¿cuánto hicimos? ¿Quién nos dice cuánto hicimos? La columna de la tasa diaria de producción. En este caso, como es nivelada, todas las horas de trabajo, todos los días de trabajo se hicieron la misma cantidad, que son 154. Entonces, eso es lo que hicimos. ¿Y cuál es nuestra capacidad? Lo dice el ejercicio, en este caso también es 154 unidades por día. ¿Sí? Eso significa que nuestra utilización es del 100%. ¿Verdad? Sí, licenciada. Unidades en inventario. Aquí voy a ir a la sumatoria que tengo en la columna del inventario. Entonces, por eso es que es importante que si yo aquí tengo un signo negativo, no lo vaya a sumar, porque el signo negativo ustedes saben que si lo aplican, bueno, si lo hacen en Excel, para los que van a hacer el examen en Excel y después a la mano, si lo hacen solo como la fórmula de la sumatoria, les va a tomar un negativo y va a restar esas cantidades, entonces ya no les va a coincidir. Entonces, negativo en mi columna de inventario es como que fuera 0, no lo sumo. ¿Sí? Entonces, si hago mal eso, ya tengo mal el inventario, por lo tanto el costo de inventario, por lo tanto el costo total. Costo de mantener, tomo ese valor de unidades en inventario que tengo en la sumatoria y lo voy a multiplicar por el costo de mantener, que en este caso son 5, ¿verdad? Son 24.260. Costo de mano de obra. Voy a tomar la producción total del periodo, que en este caso son 19.404, y lo multiplico por el costo de mano de obra, que es 12. Son 232.848. En este plan no hay subcontratación, no hay rotación de personal, no hay tiempo extra, no hay
Entonces, procedemos solo a sumar el costo de mantener con el costo de mano de obra. Leida, disculpe, ¿podría repetir cómo sacó el costo de mano de obra? Perdone. Ok, costo de mano de obra es el total de la columna de la producción mensual, 19.404 por el costo de 12 quetzales. Entonces, tenemos aquí 277.108 quetzales. Ahorita les doy formato de dinero. ¿Ok? Ese es mi plan 1. Luego nos dice, elabore un plan 2 utilizando una tasa al nivel del requerimiento de producción más bajo de todos los del periodo y completando las unidades de demanda con subcontrataciones. Plan 2. Voy a copiar todo esto para hacerlo más fácil. Plan 2, entonces, es una misma tasa nivelada, solo que ahora voy a considerar el requerimiento más bajo y voy a completar con subcontratación. Entonces acá, plan 2, tasa de producción nivelada a nivel del requerimiento más bajo. Y subcontratación. Esta. Claro que la subcontratación va a ser si es necesario, ¿verdad? Si no es necesario, pues no se subcontrata. Anotación. Columna de mes, demanda en unidades, días útiles, requerimientos diarios y demanda acumulada no cambian ninguno de los planes. Las que sí cambian son tasa diaria de producción, producción mensual, cambio de inventario final y producción acumulada. Entonces, no voy a repetir toda la información, ¿verdad? Si ya la tengo ahí. Y como dije, la más importante es la tasa diaria de producción. Y aquí me está diciendo que lo haga el requerimiento más bajo. Entonces voy a mi columna de requerimientos y determinamos. ¿Cuál es el más bajo? 128, licenciada. 128 del mes de julio. Entonces voy a hacer 128 en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Producción mensual de nuevo entonces, tasa diaria por días útiles. Aquí ya podemos ver el resultado que ya es diferente al plan anterior, ¿verdad? Se está haciendo bastante menos. Cambios del inventario, de nuevo, producción menos demanda. Aquí ya podemos ver cuántas nos hacen falta, ¿verdad? Cuántas unidades. Ni siquiera lo borré. Como dije, en el inventario sumo los 100 que tenía anteriormente con el cambio de inventario de julio. Luego, ese resultado con el cambio de inventario de agosto, ese con el de septiembre y demás. Entonces, la sumatoria. Dijimos solo los positivos que estén dentro del periodo, o sea, de estos que resalté, solo los positivos, es decir, 110. Ese es mi inventario final. No hay nada más, ¿verdad? Y producción acumulada, los 100 que tenía en el inventario, más la producción del mes de julio. Ese resultado más la producción del mes de agosto y demás. 16.128 más 100, 16.228. Y lo hice bien. Y ahí está el plan 2. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, hacia la producción mensual aquí, a la hora de costear, ¿verdad? Si este valor hubiera sido más alto o igual que la demanda total, no tengo que subcontratar. No aplica. En este caso sí voy a tener que hacerlo porque hice menos unidades de las que necesito. Vamos a costear. Clic, disculpe, ¿podría repetir eso que dijo? Es que no escuché muy bien. Dije que si la producción mensual
bueno, el total de la producción mensual es igual o mayor a la demanda, no me tocaría subcontratar, aunque esa sea la estrategia, porque hice lo necesario, ¿verdad? Lo que necesito, lo que me va a servir para cubrir la demanda. Si es menor, entonces ahí sí subcontrato. Gracias, Leti. Licenciada, perdone, Dígame. el segundo dato de 5.476 de la producción acumulada, ¿cómo lo sacó? 2.660 más 2.950 de agosto. Este más este. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí, Manuel? Edgar, solo una pregunta. Ahí nos tendríamos que guiar con lo que acaba de decir, con la estrategia. Por ejemplo, como usted dijo, si daría más la producción del mes, ya no tendríamos que calcular horas extras, porque no nos están pidiendo que trabajemos esa estrategia. Aquí en subcontratación. Ajá. Sí, ya no la tendrían que calcular. E Solo igualmente, les están diciendo horas extras, pero toda la producción va por debajo de la capacidad, no hay necesidad de hacer horas extras, entonces no se termina costeando, el costo sería cero. Sí, pues ahí sería más claro en lo que dijo ahorita, pero con referencia a lo que le pregunté, solo se pondría un análisis, ¿verdad? Que no hay subcontratación porque obviamente, pues, esa No hay no es la necesidad estrategia. porque la producción que se tiene para el periodo cubre con la demanda. Exacto. Gracias, licenciada. Ok. Costos entonces del plan 2. Primera utilización, dijimos que vamos a tomar en cuenta la tasa de producción, que en este caso son 128 unidades. Dividido siempre en mi capacidad, que es 154, esa no ha cambiado. ¿Cuál es mi tasa de utilización entonces? 83%. 83.12. 83.12, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. 83.2. Ahí está. Unidades en inventario, vamos a ver cuáles son las unidades en inventario de este plan. Costo de mantener es a 110 unidades por los 5 quetzales, que es el costo de mantener, 550. Costo de mano de obra, vamos a jalar la producción mensual, o el total de la producción mensual, 16.128 por los 12, que es el costo de mano de obra. ¿Sí? 193.536. Costo de subcontratación, vamos a calcular subcontratación porque, como les dije, en este caso sí lo tenemos que hacer porque me salió menor. Lo voy a hacer de esta forma para hacerlo aquí abajito y que se vea más ordenado. O sea, ustedes ya saben cuando les compartan el documento que lo amarillito significa que así lo hicimos. Subcontratación. Subcontratación, entonces, vamos a tomar nuestra demanda. ¿Sí? ¿Cuál es la demanda? Aquí la tenemos. 19.400. A eso se le va a restar la producción del periodo. ¿Cuál es la producción del periodo? 16.128. Y a eso, perdón. Mejor así, más claro. Menos el inventario, licenciada. El inventario, porque tenemos estas 100 unidades que estaban empezando con nosotros, ahí están almacenadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a subcontratar algo que ya tengo? Eso es como cuando vamos al súper a comprar algo que ya tenemos en la casa porque no nos acordábamos que ahí estaba. Son solo los 100 que teníamos del periodo anterior. ¿Sí?
Y entonces, total de unidades a subcontratar, entonces, unidades. $19,400 menos los 16,128 menos las 100 unidades de inventario, 3,172 unidades. ¿Cuál es el costo de su contratación? 30 quetzales, licenciada. Voy a poner aquí así el 30 y abajo para que quede más claro. Costo de subcontratar entonces, 3,172 por 30, 95,160. Y eso es lo que voy a poner aquí arribita donde había puesto yo amarillo. Costo de subcontratación, 95,160. Costo de rotación de personal. ¿Será necesario calcular el costo de rotación de personal o no? No, Lic. No. Sí, Lic, porque la tasa es menor de la capacidad. Sí. Rotación de personal no solo lo vamos a calcular cuando nos lo dice el plan, sino que cuando haya un movimiento en la tasa de producción. En este caso, asumimos que el periodo anterior se estaba trabajando a la capacidad, o sea, 154 unidades. Y ahora vamos a estar trabajando en 128 unidades, ¿sí? Entonces, si vamos a estar trabajando en 128 unidades, significa que estamos haciendo menos de lo que hacíamos. Si lo traducimos a personas, eso significa que hay personas que no están trabajando lo mismo de antes o están sin hacer nada, ¿verdad? Y como queremos mejorar los costos, pues, reducirlos, no vamos a estar pagando sueldos de más, ¿verdad? Entonces, aquí se calcula la rotación. ¿Cómo vamos a calcular la rotación? Ahorita les pongo un colorcito también. O sea que es el mismo sistema, cuando es menor es cuando se calcula, ¿verdad? O si fuera mayor, por ejemplo. Pero mayor va a ser muy difícil, pues, pero si hay un cambio, sobre todo va a ser una disminución, porque no vamos a tener a la gente ahí trabajando por nada. Rotación, en este caso, entonces, el cálculo es fácil, ¿verdad? Tasa de producción anterior, para que quede un poco más claro. Son 154, ¿verdad? Tasa de producción actual, 128. Diferencia entonces, 154 menos 128, 26. Y como es disminución, significa que son despidos. Entonces, costo de despedir. 275. Gracias, 275. Total costo de rotación, 26 unidades que se están haciendo menos por 275, que es el costo de despedir por unidad, 7,150. Aquí, 7,150. Ahí está. ¿Cálculo de tiempo extra hay? No, no hay. Esa no es la estrategia. Costo de mantener más costo de mano de obra más subcontratación más costo de despedir o rotación. 296,396. Ligda, perdone. Ligda, perdone, ¿podría mostrar el de rotación? Perdone. Ok. ¿Sí, Jonathan? Licenciado, una consulta, si en dado caso fueran contrataciones, por ejemplo, y la tasa en vez de 128 fueran 175, o sea, ¿se haría exactamente lo contrario? Sí, o sea, se determina siempre la diferencia, solo que se multiplica por los 150 de contratar, ¿verdad? 250 por la contratación. Ah, ok, perfecto. Gracias. 150, no, 250 son. Licenciada, disculpe, dos consultas rapidito.
Si en la cantidad de demanda menos producción menos inventario nos diera un número negativo, no es necesario subcontratar, ¿verdad? Ajá, no hay. No hay que... Y, por ejemplo, acá en este plan no nos pedían, por ejemplo, despedir ni contratar como en el otro plan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo delimitamos que hay que contratar y despedir si aunque no lo piden? Porque usted siempre va a asumir que en el periodo anterior estaban trabajando al nivel de la capacidad. Y eso significa que de 154 van a pasar a ser 128. O sea, están trabajando menos personas, ¿verdad? Porque si está produciendo menos, hay personas que se quedan sin hacer nada. Y como no somos tan dadivosos ni tenemos todo el dinero del mundo, hay que seguirlo. O viceversa, ¿verdad, Lick? Por ejemplo, eran 154 que siempre va a ser el piloto, por así decirlo, el plan 1, y tenemos 170 en la actual, ahí tendríamos que contratar la diferencia, ¿verdad? Sí, eso normalmente aparecería si le estuviera diciendo que para que considere un plan 2 donde va a invertir en capacidad y la va a duplicar porque no puede tener más personas de su capacidad, ¿verdad? Entonces, la única forma de hacer más de la capacidad es con tiempo extra, y si hay tiempo extra no contrata ni despide porque entonces ¿cómo los programa, verdad? O sea que si hubiera más, lo podemos ver con tiempo extra, no con contratar personal. Sí, lo dice el estrategia. Muy bien, gracias. La contratación pura, así solita, así como está ahí, no va a ser de esa forma porque tendría que ser una estrategia como de aumentar la capacidad que tiene con maquinarias y demás, o sea, invertir más, algo así le tendría que decir el programa. Pero ya dijimos, no sobreanalicen, ¿no? O sea, en el despido sí se hace automáticamente, no sobre una estrategia, no tiene que haber una estrategia como tal, sino... Digamos que el tope en estas condiciones, el tope es 154, entonces no puede ser más de 154 a menos que programe tiempo extra, y entonces la estrategia sería tiempo extra. Gracias, Liguen. Todo bien clarito. Ok. Licenciada, perdone, última consulta. Si en dado caso la tasa de diaria de producción fuera igual que la de requerimiento diario, ¿cómo se miraría ahí para hacerlo de lo de despidos o contratación? Se va haciendo, o sea, si la tasa diaria de producción es igual a los requerimientos, va a ser de mes en mes. Ya tenemos algo así. Sería, ok. En plan 3, gracias. Espérenme. En plan 3 está, pero sí sería de mes en mes. Es que todo depende del tipo de estrategia que sea. Pero sí, se hace, digamos, comparando el mes en mes. Aquí solo lo hicimos una vez porque todos los meses más seguimos haciendo 128, entonces no voy a despedir si necesito tener la misma cantidad de personas trabajando. Pero si cada mes hubiéramos tenido una cantidad, lo calculamos con cada mes. Gracias, licenciado. Ok. Vamos con el plan 3 entonces. Plan 3 dice, desarrolla un tercer plan en el que se trabaje produciendo 134 unidades diarias los primeros 3 meses y los siguientes 3 meses siguiendo exactamente los requerimientos de la demanda. De cada mes, ya sea contratando o despidiendo personal. Ok. Entonces, el plan 3 no se llama tasa de producción nivelada, se llama tasa de producción mixta, porque 3 meses tenemos nivelado, 3 meses siguiendo la demanda o de persecución. Entonces, tasa de producción mixta y la estrategia es contratando o despidiendo. Licenciada, disculpe la pregunta. Cuando nos referimos a una tasa mixta, nivelada o de persecución, no me queda muy claro qué se refiere eso. Nivelada es que todos los meses se hace la misma cantidad, como en este caso. De persecución significa que va siguiendo lo que dice la demanda, o sea, lo que nos muestran nuestros requerimientos diarios. Y mixta significa que unos meses va a ser la misma tasa y otros meses va a ser diferente. Bueno, ok. Bueno, entonces dijimos que estas son las columnas que no, o sea, que van cambiando de plan en plan, ¿verdad? Entonces, plan
decía, primeros 3 meses, 134 unidades. 134 en julio, 134 en agosto y 134 en septiembre. Y siguientes 3 meses se hacía siguiendo los requerimientos, o sea, siguiendo a la demanda, es decir, 188, 145 y 191. Sugerencia, quítenle, cópienlo, escriban ustedes así. Si lo van a trabajar en Excel, cópienlo así, porque aquí recuérdense que están los decimales, y los decimales multiplicado por los días les va a dar unos resultados que no son los exactos. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo escribí otra vez. Producción mensual, entonces, de nuevo, tasa diaria de producción por días útiles. Ligda, perdone, ¿cómo sacó tasa diaria de producción? De acuerdo a lo que me dijo el plan. El plan me dice que 3 meses, 134 unidades diarias y los otros 3 meses siguiendo la demanda, o sea, igualito a los requerimientos. ¿Ve? Gracias. Cambio de inventario, producción menos demanda en unidades. Inventario final, 100 más el cambio del inventario, esos 230 más el cambio del inventario de agosto, ya ves, de febrero, ya ves. Y así sucesivamente. El inventario, sumamos solo los positivos del periodo, 1048. Producción acumulada, los 100 que tenemos, más la producción del mes de julio, ese resultado más la producción del mes de agosto, y así sucesivamente hasta que 19.449 más 100, 19.549. Ahí está el plan 3. Costeemos plan 3. Lo primero es utilización, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago si los meses no tuvieron la misma tasa de producción? Hay que hacer un promedio, ¿va? Promedio. Promedio. Sin decimales. Son 154 unidades. Entonces, ese promedio, siempre que tengan la tasa de producción variable, van a hacer un promedio. Entonces, 154 dividido en nuestra capacidad, que también es 154, 100%. Inventario. $1,048. Costo de mantener, 1,048 por 5. 5,240. Costo de mano de obra. Vamos a ver el nivel de producción. Son 19,449 por los 30. Perdón, por los 12. Por los 12 de la mano de obra. Está. Costo de subcontratación, aquí no hay, porque no es la estrategia. Costo de rotación, ese sí hay, porque la estrategia es despedir y contratar. Entonces, pongámosle un color. Rotación. ¿Qué necesito para calcular la rotación? Necesito mi tasa diaria. Me tomo una captura para tenerla aquí a la mano y hacerlo más fácil. Necesito los meses también.
Vamos a hacer coincidir esta información. Ahí está. Bueno. Vamos a poner así. Yo lo hago de esta forma porque para mí esta forma es más fácil. Ustedes pueden hacerla de otra, pero para mí esto es más ordenado en la mente, por así decirlo, y entonces es más fácil encontrar cuánto. Como consideramos que el mes anterior teníamos 154, ¿verdad? Que el periodo anterior estamos haciendo a la capacidad que son 154. Entonces, de 154 que estaba haciendo en junio, que es el periodo anterior, a 134 unidades que estoy haciendo actualmente, hay una diferencia. ¿De cuánto es esa diferencia? 20 libras. 20. ¿Unidades más o menos? Menos. Menos. Entonces, si es menos, significa que tuve que despedir el personal para hacer esas 20 menos, ¿verdad? En agosto, de 134 que estaba haciendo en julio, pasé a hacer 134 en agosto. Ahí no hay ninguna diferencia, ¿verdad? En septiembre pasa lo mismo, de 134 de agosto a 134 de septiembre no hay diferencia. En octubre, de 134 que estaba haciendo en septiembre a 188, ¿hay cuántas unidades de diferencia? 50. 54. 50. Bueno, ¿es 54 o 50? 54, licenciada. 54 litros. 54. Mejor no hagas examen. 54, ¿más o menos? Más. Entonces significa que vamos a contratar. ¿Sí? De 188 que estaba haciendo en octubre, paso a hacer 145 en octubre. ¿Cuál es la diferencia? 43. Esas 43, ¿son más o menos? Menos. Entonces vamos a hacer 43 en despedir, ¿verdad? De 145 que hacía en noviembre a 191 que hago en diciembre, ¿cuál es la diferencia? 43. 46. ¿Más o menos? Más. Más. Más, entonces el contratar. Total de unidades. Sumamos entonces 54 más 46 para contratar, son 100 unidades, y 20 más 43 para despedir, 63 unidades. Vamos a poner los costos. ¿Cuál es el costo de contratar? 250. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ustedes. Marvin, creo que. 150. ¿Y el de despedir? 275. Costo total entonces, las 100 unidades por los 150 que cuesta contratar son 15,000 y las 63 unidades por los 275 que cuesta despedir, 17,325. Y entonces aquí vamos a sumar los 15,000 de contratar más los 17,325 de despedir. Son 32,325. Y aquí voy a jalar esa información. 32,325. ¿Hay tiempo extra? No, esa no es la estrategia. Sumamos el total. Mantener 5,240 más costo de mano de obra, 233,388 más 32,325 de rotación. Un total de 270,953 quetzales. Dignac, ¿será que puede bajar la rotación? Voy. Gracias. Ok.
ya se nos va a terminar el tiempo, ustedes. Y tienen que correr. A las 5 es el del licenciado Orocha, ¿verdad? Sí, liga, el de macro, ¿verdad? Sí, Sí, linda. tienen que ir porque algunos de ustedes también llevan macro, ¿verdad? Sí, Deberían de ser licenciado. todos, deberían de ser todos, ¿verdad? Pero vamos al plan 4. Plan 4 dice que haga los cálculos de un cuarto plan de producción siguiendo la demanda, trabajando las unidades faltantes en tiempo extra. Ok, acá nos dice que sigamos la demanda y que si hay unidades faltantes, los hagamos en tiempo extra. La tasa de producción ya no es mixta, sino que es de persecución, porque vamos a seguir lo que nos dice la demanda. Y ya no hay rotación, sino que hay tiempo extra. Ahorita voy, si alguien me levantó la mano, pero ahorita voy. O me escribió un mensaje, ¿sí? Ok, entonces quitemos las columnas que no me hacen falta. Pues me cambio. Aquí dice que vamos a perseguir los requerimientos. Entonces voy a hacer 128 en julio, 134 en agosto, 138 en septiembre, 188 en octubre, 145 en noviembre y 191 en diciembre. Por eso se llama persecución, porque estoy siguiendo exactamente lo que la demanda me indica. ¿Por qué no le di copiar igual y luego jalar la fórmula? Porque si no me jalan los decimales y esos decimales multiplicados por los días útiles me cambian la producción. O problema. Pero como ustedes lo van a hacer manual, entonces no hay problema, ¿verdad? Bueno, tasa diaria de producción por días útiles. Estoy haciendo un total de 19.413 unidades. Cambio de inventario. Aquí los cambios van a ser bien poquitos y van a ser derivados, perdón, sí, van a ser derivados de esos decimales que aproximamos al inicio, ¿se acuerdan? Cuando sacamos los requerimientos. Ahí está. Entonces, 100 del inventario más el cambio de inventario del mes de julio, luego ese resultado más el cambio de inventario del mes de agosto y así sucesivamente. Todos salieron positivos, todos los sumo, me da un total de 664. Producción acumulada, 100 más los 2.560, 2.660, 2.660 más 2.948, 5.608 y así. 19.413 más 100, 19.513. Otra vez me quedo vivo. Voy a hacer la tasa de utilización y tengo una tasa diaria de producción diferente en cada uno de los meses. ¿Qué hay que hacer? Promedio. Y en promedio me sale igualmente 154. Vamos a hacer el costeo. Entonces, 154 dividido 154 igual 100%. Perdónenme ustedes, ahí está. Inventario, vamos a jalar el inventario. 664. 664 por 5 quetzales, que es el costo de mantener. 3.320 de costo de mantener. Costo de mano de obra. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? Veamos aquí. De acuerdo a cómo trabajemos nuestra tasa diaria de producción, así van a, y las estrategias que estemos aplicando en cada uno de los planes van a haber diferencias. Si ustedes recuerdan la presentación que se utilizó como ejemplo de clase, ahí cuando se utilizó el tiempo extra estábamos usando una tasa nivelada. ¿Sí? Y entonces, por esa razón, no vamos a hacer lo que en esta ocasión sí vamos a hacer. En este caso, como es siguiendo a la demanda,
el tiempo extra corresponde no a lo que podía hacer con esa tasa que teníamos anteriormente, sino que a lo que mi capacidad me permite calcular, ¿sí? Entonces, significa que dentro de mi periodo de trabajo total, yo elaboré las unidades que necesitaba. Y algunas fueron en tiempo ordinario y algunas fueron en tiempo extraordinario. Entonces, yo ahorita no voy a costear el costo de mano de obra normal o en tiempo ordinario porque si ustedes ven la producción mensual, el total es mayor al de la demanda. Significa que logré cubrir todas las unidades de demanda. Por lo tanto, como en algunos meses tuve que usar tiempo extra, en esos 19.413 están esas unidades en tiempo extra. Entonces hay que descontarlas para tener el valor de las unidades que realmente se hicieron en tiempo ordinario y de las que realmente se hicieron en tiempo extraordinario. Entonces me voy a saltar ese espacio y voy a ir a calcular el tiempo de horas extras, el costo de tiempo extra, perdón, para tener ese número de unidades. Entonces, después de todo ese preámbulo, vamos a calcular el tiempo extra primero. Vamos a marcar. Tiempo extra. Ok, ¿qué necesito para el tiempo extra? Voy a necesitar exactamente esto. Y voy a necesitar esto también, pero no de esta tabla, perdón. Sino que de la tabla que me corresponde ahorita, porque hay una variación en la tasa diaria de producción. Entonces, vamos a hacerla que quede. Ahí está. Recuérdense que la capacidad es 154 en todo momento, ¿verdad? Bueno, julio. En julio yo necesitaba hacer 128 unidades y puedo hacer 154. Es decir, no hay necesidad de hacer ninguna unidad en tiempo extra, porque mi capacidad es suficiente para la necesidad que tengo. En agosto, necesito hacer 134, puedo hacer 154, tampoco hay unidades en tiempo extra. Septiembre, necesito hacer 138, puedo hacer 154, tampoco hay unidades en tiempo extra. Octubre, necesito hacer 188, pero solo puedo hacer 154, ahí sí tengo que trabajar en tiempo extra. ¿Cuántas unidades voy a hacer en tiempo extra? 188 menos 154. 34. 34, no les oí, se oyen algo lejos de ustedes. Noviembre, tengo que hacer 145, puedo hacer 154, ahí no hay tiempo extra. Diciembre, tengo que hacer 191 y solo puedo hacer 154, ahí también tengo que trabajar en tiempo extra. ¿Cuántas unidades? 37. Diarias, ¿verdad? Ahora, como es diarias, eso significa que necesito mis días útiles para determinar, días útiles para determinar cuántas unidades totales me hacen falta. Entonces, vamos por los días útiles de octubre. Son 20, ¿verdad? Y 22 en diciembre. 20 en octubre, 22 en diciembre. 34 unidades que necesito hacer en tiempo extra diariamente por los 20 días del mes de octubre, 680.
y 37 por los 22 días del mes de diciembre, 814. Sumemos esas dos. $1,494. Pero de esas 1,494 le vamos a restar el inventario que tenemos. Porque tenemos inventario, entonces no vamos a hacer inventario. Si tengo ahí guardado, no voy a hacer más, ¿verdad? ¿Y el inventario es de cuánto? De 100. Y regresemos acá. Como yo hice 19,413 y necesitaba 19,400, hay 13 unidades que hice de más. ¿Alguien tiene el micrófono activado ustedes? Ok. Entonces, si hice 19,413, pero solo necesitaba 19,400, esas 13 de diferencia, esas 13 que hice más, también se las vamos a descontar acá al costero. ¿Sí? Unidades extras. Son 3. Entonces, 1,494 menos 100 menos 13, 1,381 unidades. Esas fueron las que se hicieron en tiempo extra. ¿Cuál es el costo del tiempo extra? 18 quetzales. ¿De acuerdo? Costo de tiempo extra entonces. Total, ¿verdad? 1,381 por 18, 24,858. Aquí entonces, 24,858. ¿Cómo costeo la mano de obra entonces? Vamos a tomar aquí el total de la producción. El total de la producción son 19,413 unidades. A esas le vamos a restar las que hicimos en tiempo extra que acabamos de calcular, que son 1,381. 1,381. ¿Cuántas me da? 19,413 unidades menos 1,381 unidades me da 18,032 unidades. ¿Sí? Por los 12 quetzales que me cuesta hacerlas, 216,384. Y ese 216,384 es lo que voy a poner de costo. No hay subcontratación, no hay rotación. Costo de mantener, más costo de mano de obra, más costo de tiempo extra. 244,564. Para que se mire así bien preciosísimo, vamos a ponerle formato. Ahí está. ¿Por qué no me hacen preguntas de esta última? Es que todavía lo estamos analizando, licenciado. Ay, no, entonces, señor, por favor, que no les pongan tiempo extra en el examen. Y disculpe, entonces, con lo que indicaba que esto era porque era persecución, y en una tasa así nivelada, ¿cómo sería? Es que yo no estoy en su clase y no me lo explican así tan
tan chilerón. Ok, en una tasa nivelada va a depender de, si la tasa nivelada fuera igual a la, voy a usar los planes, si la tasa nivelada fuera igual a la capacidad, tomemos en cuenta este plan 1 que así fue, aquí, la producción sobrepasa esto, ¿verdad? Y si la tasa nivelada es igual a la capacidad, ninguna unidad la tuve que hacer en tiempo extra porque esa era mi capacidad y estaba topada, ¿verdad? Entonces, a la hora de descontar o de hacer el tiempo extra, lo único que tendría serían 4 unidades, bueno, ni siquiera habría dónde calcularlas. Ahora, en el caso 2, en la tasa diaria de producción, es una tasa menor. Entonces, aquí, por ejemplo, el cálculo sería, necesito hacer 128, solo puedo hacer 128, no hay necesidad. Pero en el segundo mes necesito hacer 134 y solo puedo hacer 128, aquí tenemos que sacar la diferencia para el tiempo extra. Solo déjame aquí, termino esto. Esto también tendría diferencia, esta tendría diferencia, esta tendría diferencia. Todos estos meses serían en tiempo extra. Sacamos el valor, pero aquí no sobrepaso, entonces aquí no tengo nada que descontarle. Solo sumo, hago el mismo cálculo que hicimos abajo de multiplicarlo por los días, obtener el total, le resto el inventario y ahí se quedó. ¿Sí? Y entonces no hay que hacer esa resta donde al tiempo extra, al costo, le quitábamos las unidades, sino que lo podemos costear normal. Costo de mano de obra por los 12 y las restantes unidades se harían ahí. Pero en este caso, no, en este caso, sí, porque aquí se hicieron. Pero en el caso de, si lo usáramos con el plan 2, por ejemplo, la estrategia 2, ahí no las podemos hacer, porque lo más que yo podía hacer era 128. Lo demás, lo que necesitaba además, ya no lo hice. Entonces, no están hechas, no están costeadas aquí. En cambio, en el otro caso, sí están hechas y sí están costeadas, y por lo tanto, no les puedo utilizar, poner el mismo valor, ¿verdad? Porque entonces no van a estar costeadas correctamente. O estarían duplicadas. Si ustedes toman los 19.413 y los multiplican por 12 y luego hacen el cálculo, determinan que son 1.381 y lo multiplican por 18, habrían 1.381 unidades que ustedes, en vez de estar costeándolas con 12 o 18, estarían costeándolas con 30. ¿Sí? Entonces serían las unidades en tiempo extra más caras de la historia. ¿Ya? Con tasa menor no están hechas, con tasa siguiendo la demanda, digamos, ya se hicieron. Entonces, por eso la diferencia del cálculo. ¿Qué nos hace falta? Las gráficas y el análisis. Las gráficas y los análisis. Hagamos las gráficas primero. Para hacer la primera gráfica, la gráfica de los requerimientos diarios, vamos a necesitar los meses. Yo lo hago aquí, ustedes lo van a hacer en papel, ¿verdad? Y ahí les va a quedar bien bonita, preciosa, pero por si alguien tiene duda. Acá necesito los requerimientos. Que si se dan cuenta, los requerimientos no cambian en todos los planes, ¿verdad? Son estos de acá. Entonces, no cambian en todos los planes. Necesito plan 1, perdón, plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Entonces, aquí vamos a tomar la tasa diaria de producción de cada uno de los planes. Tasa diaria de producción del plan 1, 154. Del plan 2 son 128. ¿De acuerdo? Del plan 3 son 134 3 meses y luego siguiendo la demanda. El plan 4 es siguiendo, perdón, quería hacerla con la fórmula y no, aquí. Disculpe, licenciada, ¿por qué en el plan 4 no
usamos la fórmula de rotación? Porque si los despido, ¿a quién asignan tiempo extra? Y buena pregunta esa. Este es el único momento en donde la rotación no se utiliza si hay cambio en la variación de la tasa, cuando es tiempo extra, para que lo anoten ahí. Si hay tiempo extra, no hay cambio, aunque haya cambio en la tasa de producción, no hay rotación, porque no puedo despedir si lo que le estoy asignando es más tiempo de trabajo a los trabajadores, ¿verdad? O sea, no cambia porque tengan menos o más trabajadores, sino que porque voy a tener más horas trabajando a las personas y por lo tanto les voy a pagar más. Ok, gracias. Ok, Y solo que para que lo entonces, anoten en el... ahí cuando trabajamos tiempo extra, no contratamos ni despedimos personal, ¿verdad? Ajá, ahí ya no contrataron ni despidieron personal, sino que solo les dieron más tiempo para trabajar. Entonces, selecciono aquí, si no lo sabían hacer aquí, es insertar gráficos, pero ahorita se las explico, ahorita que ya me aparece la gráfica. ¿Cómo la van a hacer ustedes? Primero recuérdense de utilizar, aquí está. Ajá, y mi espacio para mi título. Se comió mi título, ustedes. Título del gráfico, título del gráfico. Es gráfica. Ajá, si escribís. Es gráfica de los requerimientos diarios. Entonces, ustedes como lo van a hacer en papel, ¿verdad? Las columnas son los requerimientos. Entonces, hacen su escala. Por ejemplo, miren esta escala que me escogió ahorita de 50 en 50. Entonces, marcan sus requerimientos haciendo las columnas. Cada uno de los planes va a ir representando una línea. Entonces, por ejemplo, acá mi plan 1 tiene esta línea roja, son 154 unidades, justo aquí, ¿ya vieron? Plan 2, espérense, lo voy a hacer más grande para que la analicemos y después la quiero. Plan 2 es amarillo, son 128 unidades, justo aquí, ¿verdad? Calculo más o menos dónde está el 128. Trazamos. Plan 3, los primeros 3 meses será haciendo 134 unidades y lo siguiente es siguiendo la demanda. Y el plan 4 es en todos los meses siguiendo la demanda, por eso todos los puntos tocan las barras. Importante, no olvidar poner el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué columnas necesitan para hacer esta gráfica? Los requerimientos y la tasa diaria de producción. Requerimientos no cambian ninguno de los planes, la tasa diaria de producción sí, y esta es la que nos hace las líneas. Perdón, ustedes, como que mi compu está algo lenta. Pero de entender lo que yo quiero. Le di insertar. Le doy insertar y después, cuando me aparece en estilo de gráfico, en configuración creo que fue, gráfico combinado. El de este es gráfico combinado. Ligda, disculpe una pregunta. En Excel, ¿cómo se hace? Porque fíjese que yo lo hice en Excel, pero no me salen las columnas. También le debería de salir así. Lic, o se puede poner lo de los requerimientos, se puede poner como eje secundario y se coloca la gráfica que queramos. También, como eje secundario, espérenme, vamos a ver dónde está la de los requerimientos. Lo estoy haciendo en Excel y ahorita les digo exactamente cómo lo hice. Solo déjame que lo vamos a insertar. Gráficos recomendados. Espérenme, por aquí creo que hay uno.
No, pero a mano lo tienen que hacer a mano, ¿verdad? Sí, lo tienen que hacer como nos decía abajo está combinado. Se va a gráficos recomendados y en la columna hasta abajo dice combinado. Abajo del embudo, ahí está, en Excel está hasta abajo. Combinado dice y le sale esta. Licenciada, en el examen usted lo va a pedir a mano y le tomamos foto y se lo mandamos, así sería. Lo escanean y lo envían. Tienen que subir un PDF. Y no es que lo pida yo, sino que así lo piden desde dirección, se pide así. Gracias. Ok. Para la siguiente, entonces, vamos a tomar la demanda. La demanda la obtenemos de la columna de la demanda acumulada, que es igual en todas las gráficas, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, y los planes van a ser la producción acumulada de todas las gráficas, que esa va cambiando. Entonces, la gráfica del perfil de la demanda son con las últimas dos columnas de los planes. Plan 2. Y me voy a apurar porque Estuardo me va a ahorcar, no lo vamos a dar plantada. Ponemos, es que el scroll de mi mouse no sirve, entonces por eso tengo que componerme aquí con esto. Bueno, van a ver que como había escogido el anterior, me va a quedar el anterior otra vez. Gráfico. Y entonces, como estaba ese, ahora busco solo el de las líneas, gráfico de líneas. ¿Y cómo se llama la gráfica? Se llama gráfica del perfil de la demanda. Entonces aquí la demanda está en azul, ni se mira porque el plan 4, como es siguiendo la demanda, la cubre. Plan 3 es un poquito arribita y luego está justo donde está la demanda. Plan 1 se produce más de lo que se está solicitando y plan 2 por abajo. Si lo viéramos gráficamente, yo ahorita les diría, bueno, creo que me conviene más cualquiera menos el 2, porque el 2 no cubre la demanda, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver son los costos, entonces, análisis rápido. ¿Qué tienen que considerar para el análisis? No hay una respuesta correcta de decir el 4, el 3, el 2 o el 1 es el adecuado. La respuesta correcta es cualquiera que usted escoja, argumente bien por qué lo va a escoger. 1. Análisis va a describir los costos, la utilización, cómo queda todo. 2. ¿Cuál cree usted que es el más recomendable y por qué? Y 3. Recomendaciones de acuerdo a las consecuencias que pudiera tener. Por ejemplo, plan 1, si ustedes lo ven, pues tiene un costo, es el segundo más bajo, o el tercero más caro, no sé cómo lo quieran ver. Pero en posiciones, digamos que es el que está en segundo lugar, en costos, ¿sí? Por lo barato. Pero tiene una utilización del 100%. Eso implica riesgo. Además, el nivel de inventario es alto. Eso significa políticas de inventario. Perdón, usted me empezó a llorar el ojo. Plan 2 tiene el costo más alto. Además, tiene subcontratación. Subcontratación tiene como riesgo el potencial de tener un nuevo competidor. Cuando le pidamos a la empresa que nos va a hacer la maquilación, por ejemplo, pues va a saber nuestros secretos de producción, ¿verdad? Además de que puede ser que no lo haga con la calidad que nosotros hacemos el producto y por lo tanto perdamos clientes. Además que tiene rotación de personal y sí tiene una tasa de utilización aceptable. La tasa está bien, el costo y subcontratación tiene riesgo. Plan 3 tiene un mejorcito costo, pero todavía está elevado. La tasa de utilización en este caso es riesgosa porque es el 100%, el nivel del inventario pues está mejor, por lo menos que el primero, pero todavía está alto. Y los costos de rotación
significa que estamos despidiendo y contratando y por lo tanto hay inseguridad laboral, ¿verdad? Para los colaboradores. Y plan 4, en este caso tenemos utilización riesgosa. Tenemos un nivel más o menos de alimentario, no está tan bajo, pero está bien, digamos. Y tenemos tiempo extra. Y tenemos el costo más pequeño. Personalmente, si me dijeran en este momento cuál escoge, yo escojo el plan 4 porque tiene el costo más pequeño, aunque la utilización me representa riesgo de repente se arruina la máquina, no logro cumplir con la demanda, pero estoy dando tiempo extra y eso le da más dinero a mis trabajadores y eso les ayuda y eso los tiene felices y contentos. Entonces, para mí esa es la mejor opción. En este caso, pero no siempre va a ser el plan 4 o el tiempo extra, la estrategia. Entonces hay que analizar entre utilización, entre nivel de inventario, entre costos, entre pros y contras de las diferentes estrategias que estamos aplicando para decidir cuál. No hay respuesta correcta, sino que lo correcto es fundamentar bien por qué escogí el que escogí. 4:51 y se nos ha terminado. Dígame, Heidi. Gracias. Es decir, licenciada, que, digamos, no es óptimo que la tasa de utilización esté al 100%, eso no es ideal. O sea, si se corre un riesgo alto o podría ser Por un plan. ejemplo, puede pasar que se arruine una máquina, digamos que fueron varias máquinas, ¿verdad? Se arruina una máquina y eso significa que no va a poder cumplir con la demanda porque necesita que sea el 100% de utilización, o sea, que se esté usando siempre para poder hacer y cubrir la demanda. Entonces, si se arruina, esos días que esté arruinada, esas horas, implica unidades menos de producción. Por eso el 100% no es adecuado. Y menos del 80% tampoco. Ok, muchas gracias. Les comparto por el chat el documento ese, solo los puse como lectores para que lo puedan ver y modificar. Si ustedes quieren modificarlos, ingresan a él y en esta parte de archivo, le hacen una copia y ya les queda a ustedes para que ustedes lo puedan ir modificando. ¿Sí? Que sería lo más conveniente. Creo que no va a dejar entrar a todos. Bueno, somos 112, tal vez sí. Pero ahí lo pueden aprovechar. Y esto ya fuera del repaso, qué alegre que vinieron.